Buenas tardes con todos, bienvenidos, me presento, me llamo Valeria Borges Medina, soy parte del Comité Permanente Académico de la Universidad Privada San Juan Bautista. Y el día de hoy tenemos una ponencia interesante como es el tema de anatomía del sistema digestivo, que va a estar a cargo del doctor Johnny Fernando Quiñones, quien es especialista en medicina interna, salud pública, emergencista, docente de la UPSJB en los cursos de histología, embriología y anatomía. Bueno, doctor, lo dejo para que se presente e iniciar con esta ponencia que espero sea de utilidad para todos. Sí, muy buenas tardes, Valeria, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Buenas tardes, con todos, ¿no? Buenas tardes con todos, ¿no? Bueno, como me presentó Valeria, soy el doctor Johnny Quiñones Jauregui, gracias nuevamente por la invitación, esperemos posterior volvernos a encontrar igual. Bueno, seguramente algunos me conocen, ¿no? Estamos llevando algún curso, hemos llevado. Bueno, yo, ¿no? Como me presentó Valeria, no tengo la especialidad de medicina interna, ¿no? Una maestría en salud pública y, bueno, también hago guardias de emergencia, pues, ¿no? Y pues en esta pandemia nos ha tocado vivir, pues, esto del, de lo que viene a ser ¿no? Lo virtual, pues, ¿no? Estoy haciendo actualmente también un doctorado en educación, igualito, ¿no? Como ustedes, como muchos estamos en esta, ¿no? De las plataformas virtuales, pues, ¿no? Zoom y entre otras, ¿no? Tratando de sopesar, pues, esta pandemia, pues, ¿no? Trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que ya hace un año aproximadamente se ha convertido está recibiendo pacientes COVID, como en otras instituciones, ¿no? Neurológico, otros se han convertido porque, ¿no? Por esta primera ola, segunda ola y posible tercera ola, pues ha agarrado frío a lo que viene a ser al MINSA, ¿no? Al seguro, etcétera, pues, y la han habilitado, pues, como pacientes COVID, ¿no? Estamos ahí, temprano he tenido guardia, he tenido después clases también con historia de la medicina, con los Chorrillos, y ahora estoy acá con ustedes, pues, ¿no? Y bueno, diversas clínicas como la San Juan Bautista, San Miguel y Limatambo, pues, ¿no? Y actualmente me encargo del curso de estructuras y función del sistema del cuerpo humano, ¿no? Uno, que obviamente pues antes era anatomía humana solamente, ¿no? Que se llevaba en 4 meses. Ahora lo están llevando en 8 meses, ¿no? Estructura anatómica 1 y 2. Y bueno, pues historia de la medicina con lo que vienen a hacer Chorrillos, SEMIA, ¿no? Y TV, ¿no? Y no tengo la docencia desde el 2013, ¿no? Particularmente soy egresado de esta universidad, ¿no? La San Juan Bautista, pues, y como a veces le comento en mis clases, ¿no? Porque he dado la invitación a varios alumnos, ¿no? Hice más o menos mi internado 2011, 2012 Serum, ingresé a la docencia, pues, ¿no? Como todo estudiante de medicina, pues, egresado, ¿no? Como médico general, ¿no? No hay y bueno, pues me invitó a la universidad a dictar clases, pues, de anatomía, ¿no? Con los cuerpos humanos, etcétera. Y gracias a Dios, ya este año serían 8 años, ¿no? 8 años, ¿no? 8 años y bueno, pues también igual a veces le dicto a sus compañeros de internado que ellos ya ha sido su examen virtual por primera vez, ¿no? Por primera vez en toda la historia peruana, ¿no? Virtual ha sido el examen de NAN y hemos tenido a veces recuperación, ¿no? Ahora va a ser, la otra semana empieza, se puede decir, el externado, ¿no? Ya donde vamos a ser presencial en San Borja, ¿no? Con la simulación y todo eso, pues. Y bueno, hoy día es un tema muy interesante, ¿no? Anatomía del aparato digestivo. Y bueno, pues, ¿no? Como me dijo Valeria, ¿no? Nuevamente agradecer la invitación, esperemos otra invitación pronta a futuro. Y abarca mucho, ahí dejo mi correo y mi WhatsApp, cualquier cosa, consulta, obviamente me ha dado un tiempo que quizás va a faltar, obviamente, pero si no hay tiempo al final para las preguntas o respuestas, normal, las hacen sin ningún problema, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, el aparato digestivo obviamente es muy importante, pues, ¿no? Obviamente no solo abarca estómago, ¿no? Vamos a mencionar varios puntos importantes, ¿no? Alguno de ustedes ya tendrá claro, quizás
ser la parte quirúrgica, ¿no? Como algunas veces les digo en las clases, ¿no? La parte médica, ¿no? Gastroenterología, pues, ¿no? Entonces, vamos a ir abocado ahí y abocado, obviamente, pues, ahora ustedes, bueno, van a tener un post-test, me comentaba, y obviamente, pues, algunas cosas las voy a repetir seguramente 2 veces o quizás 3, ¿no? Y va a ser por algo, ¿no? Porque es muy importante, bueno, no solamente por un motivo de pregunta, ¿no? Sino también por, obviamente, conocer, aprender, pues, ¿no? Obviamente, esta parte, esta parte virtual nos ha cogido a todos, ¿no? Nos ha cogido a todos, ¿no? Entonces, de todas maneras, bueno, por acá me dicen que no se escucha el audio. Valeria, sí se escucha bien el audio, ¿no? Doctor, yo le escucho claro. Ah, ya, perfecto. Ya, bueno, es seguramente el problema de alguna persona, ¿no? Si tiene el audio bajo, etcétera, puede seguramente reiniciar y volver a ingresar sin ningún problema, ¿ya? Y bueno, ¿no? Recordar, pues, ahora estamos en esta etapa virtual, pues, ¿no? Que, ¿no? Recordemos, me acuerdo que siempre a veces lo menciono en mis clases, pues, anatomía, a veces teníamos en una mesa, ¿no? 20, 30 alumnos, no sé, por ahí he invitado a algunos exalumnos que ya están en ciclos posteriores, ¿no? Nos encontramos, me llaman ahora en esta etapa COVID, a veces una receta por balón de oxígeno, etcétera, una consulta médica, bienvenido sea, pues, ¿no? Pero bueno, entonces, imagínense ahora qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En esta pandemia, ¿no? Ahí estamos utilizando la Anatomé, que es una mesa grande y virtual, pues, ¿no? En donde también vamos de forma presencial, pues, y realizamos también las clases, pues, ¿no? Las clases también de ese punto de vista, ¿no? De forma 3D. Y ahora, ¿qué nos deparará, pues, ¿no? ¿Cómo será este año, ¿no? Pero bueno, tenemos que traer a continuación los temas, ¿no? En este caso que nos viene a acotar ahora, pues, ¿no? Bueno, vamos primero a delimitar, pues, ¿no? Lo que viene a ser en este caso la parte abdominal, ¿no? Recuerden las preguntas si la tuvieran al final, ¿ya? Para no interrumpir, porque de verdad son muchos puntos importantes. Voy a repetir algunas cosas muy importantes, ya con un punto de vista clínico, quirúrgico, como pregunta examen de NAN, resultado médico que me vino a mí alguna vez, ¿no? Algunos de ustedes estarán en ciclo posterior, ¿no? Obviamente. Y bueno, en este caso siempre es importante un recordar, pues, ¿no? Entonces vemos acá que la parte abdominal, vemos en la parte superior, va a estar, digamos, acá el diafragma, ¿no? Es su límite superior, que viene a ser el músculo principal de la respiración, ¿no? Y obviamente recuerden que se extiende alcanzando más o menos al lado derecho de la línea mamaria, cerca al borde superior de la quinta costilla, ¿no? Y en esta parte inferior tenemos el estrecho superior, ¿no? De la pelvis inferior, que viene a ser la pelvis verdadera, ¿no? Adelante encontramos enfrente y en los lados por los músculos abdominales, pues, ¿no? Y atrás encontramos lo que viene a ser, ¿no? El músculo de la columna vertebral, ¿no? El músculo psoas menor, el músculo psoas mayor, ¿no? Y el músculo cuadrado lumbar, pues, ¿no? Obviamente es importante, pues como todo médico general, ¿no? Ustedes, ¿no? Si son, bueno, algunos van a ser estudiantes, seguramente no sabemos si por ahí hay alguien que ya, ¿no? Es médico general, etcétera. Yo también he sido en su momento, ¿no? Recordemos los planos, pues, ¿no? En este caso, recuerden que tenemos 9 cuadrantes del abdomen, ¿no? Tenemos 9 cuadrantes del abdomen, ¿no? En este caso, miren, trazamos este plano vertical derecho, y este plano vertical izquierdo, ¿no? Y estas, digamos, estas dos líneas horizontales, ¿no? Que viene a ser el plano transpilórico a nivel de la vértebra L1, ¿no? Y el plano transtubercular que viene a ser a nivel de la vértebra lumbar L5, ¿no? Entonces tenemos los 9 cuadrantes que nosotros es muy importante saberlo, ¿no? Porque alguna vez van a ser, bueno, todos hacemos nuestro serum en algún momento, vamos a enfrentarnos a la parte, digamos, ya pues con el paciente, pues, ¿no? Y con el paciente, pues ya tenemos que darle una respuesta, un diagnóstico, digamos, ayudarlo, apoyarlo, pues para eso nosotros somos médicos, ¿no? Para poder salvar, resolverle el problema a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, hay lo que viene a ser, en este caso,
los 9 cuadrantes, ¿no? Obviamente, pero tenemos que recordar sobre todo, pues, que hay órganos, ¿no? Yo de frente al paciente no le voy a decir, señor, tómese esta ecografía y viene y vamos a ver qué sale, pues, ¿no? Esta ecografía abdominal, no. No, recuerden que el médico, ¿no? Nosotros tenemos que primero saber lo que viene a ser el interrogatorio, ¿no? Y el resto es mi examen físico, ¿no? Y algunas veces eso lo practicamos, ¿no? En la parte alguna vez, ¿no? Que también enseño en algún momento también lo que es simulación, ¿no? Y ahora que externado que empieza a partir del lunes, pues obviamente, pues ahí ya tenemos que ir un poco a la práctica, ¿no? En estos momentos de pandemia, sí, pero no podemos evitar de conocer qué órganos se encuentran en el hipocondrio derecho, en el epigastro, hipocondrio izquierdo, ¿no? Por ejemplo, el hígado, ¿no? La vesícula biliar se encuentra acá, pues, ¿no? En el hipocondrio derecho, el epigastrio, lo que dicen a veces, ¿no? La boca del estómago, ¿no? En este caso, pues por acá, ¿no? El epigastrio. El hipocondrio izquierdo se encontrará por acá el vaso, ¿no? Los flancos derecho, lo que viene a ser el colon ascendente, ¿no? Colon derecho, ¿no? El mesogastrio, un poco acá, la cabeza del páncreas, ¿no? Bueno, cuerpo, cola del páncreas, flanco izquierdo, lo que viene a ser el colon izquierdo, ¿no? O el colon descendente. Fosa ilíaca derecha, pues, ¿no? En este caso, el apéndice, pues, ¿no? Algunos de ustedes es frecuente, si no le han dado a ustedes a conocidos, amigos, hermanos, familiares, ¿no? Lo que es la apendicitis, ¿no? Una enfermedad quirúrgica que es clínica, que obviamente yo tengo que, digamos, con mi interrogatorio, signos y síntomas y examen físico, sacar el diagnóstico, porque si no, el paciente puede perder la vida, ¿no? Hay problemas médicos legales, pues, ¿no? Pero también hay, si es mujer, los ovarios, ¿no? El hipogastrio, ¿no? La fosa ilíaca izquierda, ¿no? Voy a nombrar de todas maneras qué órganos se encuentran acá, pues, ¿no? En el hipocondrio derecho no solamente voy a hablar de, ¿no? Del hígado, ¿no? De la vesícula biliar, que es lo más común, ¿no? El punto de vesícula, ¿no? Es McMurphy positivo, vamos a apretar ahí y obviamente el dolor es tremendo, pues, ¿no? Eso asociado obviamente con ingesta de grasas, ¿no? Náuseas, vómitos, ¿no? Fiebre, etcétera, ¿no? Pero también se encuentra lo que viene a ser el riñón, ¿no? El tercio superior, ¿no? La cápsula suprarrenal derecha, ¿no? El ángulo hepático, ¿no? El ángulo derecho del colon, ¿no? En el epigastrio, ¿no? Vamos a encontrar acá también no solo el estómago, no solamente voy a pensar gastritis, tienen que ustedes dar, digamos, otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Ahí estará el tronco celíaco, ¿no? El hígado es grande, llega hasta acá también, ¿no? El óvulo hepático izquierdo del hígado, el epiplon menor, que vamos hoy día a mencionarlo también, ¿no? El esófago, acá está el esófago abdominal, los nervios vagos, ¿no? Recuerden que el izquierdo se hace anterior, el derecho posterior, ¿no? El cuerpo del páncreas, ¿no? También llega ahí por ahí el tercio superior del colédoco. A ver, apaguen sus micros por ahí, por favor. No se olviden apagar sus micros, ya apaguen sus micros, los que tengan sus micros prendidos. Me parece que hay una interferencia. Apagar sus micros, por favor. Ya hay que tener cuidado con eso. Entonces, en este caso, también se va a encontrar, bueno, la aorta abdominal, los vasos frénicos inferiores, el pilar izquierdo del diafragma, ¿no? Y el ligamento falciforme, ¿no? En el hipocondrio izquierdo, pues miren, llega acá también la curvatura mayor del estómago, que lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? El riñón, los dos tercios superiores, sobre todo del riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda, miren cómo llega acá la colita del páncreas, ¿no? La colita del páncreas, ¿no? Saben que tiene cabeza, cuerpo, cola del páncreas, el ángulo esplénico del colon, ¿no? El epiplon mayor o gastrocólico y el epiplon pancreatoesplénico, pues, ¿no? Flanco derecho, ¿no? Como les dije, ¿no? El colon ascendente, colon derecho, ¿no? La pelvis renal derecha, ¿no? El riñón derecho en sus dos tercios inferiores, el uréter abdominal y la parte superior, ¿no? Y lo que viene a ser en el mesogastrio, como vemos acá, miren, el duodeno, ¿no? Primera porción, segunda porción, tercera, cuarta porción del duodeno, ¿no? La cabeza del páncreas, la vena cava inferior, vena porta, colon transverso, ¿no? El epiplon mayor o gastrocólico, la arteria mesentérica superior, el plexo mesentérico superior, el término de la aorta descendente a nivel del E4 y la arteria sacra media, ¿no? Flanco izquierdo, colon descendente izquierdo, uréter izquierdo, vena renal izquierdo, ¿no? El tercio inferior del riñón izquierdo, ¿no? Y la fosa ilíaca derecha, como les dije, ¿no? También se encuentra, ¿no? Acá vemos el ciego, que es la parte inicial del colon ascendente,
el apéndice secal, ¿no? Las temibles apendicitis, ¿no? El anexo, en este caso derecho, en la mujer, el ovario, ¿no? Lo que viene a ser el tercio externo de la trompa uterina, ¿no? El hipogastrio, los dos tercios internos de la trompa de falopio, también se forma la vena cava inferior, ¿no? La vejiga también, ¿no? Si es mujer, el útero, si es varón, la próstata, ¿no? Y la vesícula seminal también, obviamente, si es hombre, y obviamente el recto en el hombre o en la mujer, pues, ¿no? Y la fosiliaca izquierda, ¿no? Voy a ver también ahí el colon, sospechar en patologías del colon sigmoides, ¿no? En anexo izquierdo, ¿no? En la mujer el ovario, tercio externo de la trompa uterina y el músculo ilíaco izquierdo, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, como les digo, pues, saber en qué cuadrante se encuentran los órganos, ¿no? Algunos, recuerden que nosotros vamos a afrontar, ¿no? Vamos a afrontar, en este caso, el paciente va a afrontar, en este caso, va a querer una solución de ustedes como médico, ¿no? Entonces, no, yo me acuerdo en mi serum siempre, ¿no? Interrogatorio, examen físico, no le voy a mandar una ecografía, ¿no? Imagino que siempre les repito en mis clases, no van a, nosotros, uno quiere para sus 10 puntos, para residentado médico, ¿no? Nos vamos lejos, ¿no? Entonces, ahí no hay ecografía, ¿no? No hay tomografía, ¿no? Cuesta 400, una resonancia 1000 soles. Entonces, lo que les va a enseñar a ustedes es, obviamente, perdón, les va a ayudar a hacer su diagnóstico es, en este caso, el examen físico, interrogatorio, ¿no? Su ecógrafo va a ser su mano, ¿no? Su transductor, por decirlo así, tocar, palpar y plantear su diagnóstico diferencial, ¿no? Plantear su diagnóstico diferencial. Obviamente, nunca le vamos a atinar, obviamente. Yo puedo decir, esto es apendicitis, pero ¿cuántas apendicitis entran a sala y después salen terminando un quiste de ovario derecho? Complicado, ¿no? Entonces, o puede ser un embarazo ectópico, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero hay que plantear, no hay que tratar de buscar soluciones. Y en el camino harán la interconsulta necesaria para poder salvar al paciente, pues no resolverle su problema. Obviamente también hay capas en la parte anterior del abdomen, ¿no? Obviamente para encontrar la parte, ¿no? del tracto digestivo, vamos a tener que, obviamente, disecar lo que viene a ser la piel, el tejido celular subcutáneo, ¿no? Se condensa formando la hoja superficial, que es de Camper, y la hoja profunda de Scarpa. También los músculos, la fascia transversalis, ¿no? La grasa preperitoneal y el peritoneo, pues, ¿no? Entonces, encontramos los músculos, en este caso, miren, este viene a ser el de la pared anterior del abdomen, el recto anterior del abdomen, pues, ¿no? Miren, lo reconozco porque se origina en los 5 últimos cartílagos apéndices tifoides y se va a insertar en este caso, en el borde, ¿no? superior de la sínfisis del pubis, ¿no? Más o menos 2 a 3 centímetros a cada lado. Y bueno, va a estar inervado por los nervios intercostales, los 6 últimos, nervio subcostal y el nervio abdominogenital mayor, ¿no? El hipogástrico. Y acá tiene estas líneas blancas, por decirlo así, que son las metámeras o interdigitaciones tendinosas, que después, ¿no? algunos de ustedes seguramente antes de ingresar a clase, antes de venir aquí, bueno, en tu clase, hacen sus ejercicios, ¿no? sus abdominales, ahora que están en esta pandemia, pues, ¿no? A veces un poco encerraditos por acá, y bueno, son los que se forman esos coquitos, pues, ¿no? Ven en el espejo ahí, unos coquitos, entonces, ese es el músculo recto anterior del abdomen, pues, ¿no? Obviamente recuerden que eso los encuentro medial, pues, ¿no? Medial, ¿no? Lo que voy a mencionar ahora vienen a ser lateral, ¿no? O externo. Y hay superficiales y profundos, ¿no? Entonces, eso lo va a formar, en este caso, el recto anterior del abdomen, ¿no? Y los laterales, tenemos en este caso el músculo oblicuo mayor, ¿no? También llamado oblicuo externo, ¿no? Como ven, se origina, ¿no? En las caras externas y bordes anteriores de la quinta, ¿no? A la 12ª costilla, a través de fibras superiores que van a estar unidas, ¿no? Cerca a los cartílagos, ¿no? En este caso de las costillas correspondientes, ¿no? Recuerden que sus fibras medias van a las costillas a más o menos a una cierta distancia a los cartílagos, ¿no? Y las fibras inferiores cerca al ápice del cartílago, ¿no? Más o menos a lo que viene a ser, cerca al ápice del cartílago, a más o menos cerca a la 12ª costilla, ¿ya? Y luego vamos a encontrar, en este caso, vamos a encontrar, ¿no?
que se va a insertar, ¿no? A través de fibras inferiores, ¿no? En el labio externo de la cresta ilíaca, ¿no? Las fibras medias y superiores se continúan a nivel de la línea dibujada de la prominencia del noveno cartílago costal a la espina ilíaca antero superior, ¿no? Y obviamente está inervado por los nervios intercostales, sobre todo del séptimo al onceavo, ¿no? Y el nervio subcostal, ¿no? Y el nervio subcostal, ¿no? Y el nervio también abdominogenital mayor o iliopogástrico, ¿no? Levantamos, por decirlo así, el músculo oblicuo mayor y luego tenemos el músculo oblicuo menor, ¿no? Este músculo se va a originar, recuerden más o menos, ¿no? En lo que viene a ser, ¿no? En la mitad externa, ¿no? De lo que viene a ser el ligamento inguinal, ¿no? En la cresta ilíaca, en el labio intermedio, específicamente en la fascia toracolumbar, ¿no? Y se inserta en los cartílagos costales, ¿no? Del séptimo al 9, las 3, 4 últimas costillas, borde inferior y el apófisis sifoides, ¿no? Y recuerden que va a estar inervado por los nervios, ¿no? Por los nervios intercostales, ¿no? Los 4 o 5 últimos, el nervio abdominogenital mayor, ¿no? O también llamado nervio iliohipogástrico, ¿no? ¿Cuál es la función de este músculo oblicuo menor? ¿No? Nos ayuda a flexionar el tórax sobre el abdomen, ¿no? A veces, me acuerdo que alguna vez he tenido pacientes, ¿no? En emergencia donde han un trauma abdominal, pobres, ¿no? A veces se lacera, ¿no? Se lacera, se lesiona estos músculos, pues, y a veces por eso no pueden pararse, ¿no? Están postrados, no pueden flexionar ¿no? La región torácica con el abdomen. Por ende va a incrementar, ¿no? La presión también intraabdominal, el parto, ¿no? Las mujeres también, este músculo le va a ayudar a facilitar el conducto, el canal del parto, y por ende también, bueno, la micción, pues no la defecación, pues a veces si esto se lesiona, obviamente pues no voy a poder realizar estas actividades que le estamos mencionando. Entonces, lo importante es reconocerlo, acá ver sobre todo las fibras musculares, cómo van de arriba hacia abajo, ¿no? El oblicuo mayor, oblicuo externo, de arriba hacia abajo y de fuera hacia adentro, ¿no? De arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, ¿no? Como si estuvieran metiéndose la mano al bolsillo, ¿no? Más o menos los fascículos viene, en este caso, como estuvieran metiéndose la mano al bolsillo, ¿no? Mientras que levanto el oblicuo mayor, tengo el oblicuo menor, ¿no? Entonces, voy a encontrar, miren, es totalmente el sentido, ya no viene a ser de arriba hacia abajo, ¿no? De afuera hacia adentro, sino en sentido contrario, ¿no? El sentido contrario de los fascículos de estos músculos, ¿no? Entonces voy a encontrar lo siguiente, ¿no? Levantamos el músculo, estamos en la parte lateral o externo, ¿no? Levantamos el músculo oblicuo mayor o externo y encontramos este músculo, el músculo transverso del abdomen, ¿no? El músculo transverso del abdomen. Miren sus fibras musculares, son horizontales, ¿no? Son horizontales, ¿no? Oblicuo mayor externo, de arriba hacia abajo, y estas más bien de abajo hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba. Y transverso, pues, son tus fibras musculares horizontalizadas, ¿no? Horizontalizadas, ¿no? Y obviamente recuerden que este músculo se origina, ¿no? En la cara interna, más o menos 4 o 5 últimas costillas, y se inserta en la apófisis transversas de las vértebras lumbares, ¿no? En la cresta ilíaca, ¿no? En el labio interno, ¿no? Y bueno, este músculo recuerden que está inervado por los nervios intercostales, ¿no? Los 4 o 5 últimos, ¿no? El nervio abdominogenital mayor, ¿no? El nervio iliohipogástrico. Recuerden que también este músculo me va a ayudar a flexionar el tórax sobre el abdomen, incrementa la presión intraabdominal, ¿no? También para el parto, la micción y la defecación, pues, ¿no? Luego voy a encontrar, en este caso, esto pregunta, ¿no? Pregunta examen de NAN, resultado médico, ¿no? Con respecto al tendón conjunto, ¿no? Y esto, acá voy a encontrar, acá por eso se lo subrayé de rojo, ¿no? Voy a encontrar el tendón conjunto, ¿no? Y en este caso recuerden que el tendón conjunto, ¿no? Lo va a formar el músculo oblicuo menor, ¿no? Y el músculo transverso del abdomen, ¿ya? No olviden, en este caso voy a encontrar el músculo oblicuo menor y el transverso del abdomen, ¿no? Van a formar
el tendón conjunto, ya, no olviden eso, ¿no? Esto preguntan, ¿no? Preguntan en examen de NAR, sentado médico, porque eso es muy importante, ¿no? Para las operaciones quirúrgicas a posterior, pues, ¿no? Y recuerden que se va a insertar en la cresta del pubis, ¿no? Y lo que viene a ser, en este caso, ¿no? La cresta pectidia, ¿no? Entonces, ¿no? Otro músculo que encontramos, ¿no? Es el músculo piramidal. Pero siempre acuérdense acá, hay músculo piramidal de la pelvis, ¿no? Algunos por ahí estamos llevando, ¿no? Hemos mencionado un momento, pero también es piramidal del abdomen, también existe. Acá vamos a mencionar el músculo piramidal, en este caso, del abdomen, ¿no? Músculo piramidal del abdomen. Recuerden que en este caso, va del borde superior de la sínfisis del pubis y se va a insertar en lo que viene a ser la línea alba, ¿no? Y lo va a inervar el nervio abdominogenital mayor, nervio iliohipogástrico, ¿ya? Nervio iliohipogástrico. Bueno, no se preocupen, de ahí voy a pasarle a Valeria el PDF seguramente para que lo compartan, ¿no? Y ahí normal, no hay ningún problema, lo puedan tener toda esa información. Luego pasamos a lo que viene a ser el estuche de los rectos, ¿no? Hemos mencionado que tenemos el recto anterior del abdomen, ¿no? Que lo vemos por acá, ¿no? Pero este recto anterior del abdomen tiene en este caso como, ¿no? Un estuche. Vemos acá una fascia anterior, ¿no? Entonces, este estuche de los rectos viene a ser el tejido formado, ¿no? Por condensación de las dos hojas de la fascia de los siguientes músculos, ¿no? Que hemos mencionado, el músculo oblicuo mayor, músculo oblicuo menor, ¿no? Y transverso ¿no? Del abdomen, ¿no? Y obviamente también en este caso vamos a hablar también de lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Hacemos un corte transversal, ¿no? Hacemos un corte transversal, ¿no? Vamos a obviamente tener, ¿no? Lo que se llama el ombligo, pero vamos a llamarla cicatriz umbilical, ¿no? Por arriba de la cicatriz umbilical, específicamente en los 2/3 superiores, ¿no? Como mencionamos, en la parte medial tenemos el recto anterior del abdomen izquierdo, ¿no? Y derecho. Dijimos, hacia lateral tenemos, ¿no? El músculo oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen. En ese orden siempre acuérdense, de arriba hacia abajo, ¿ya? Oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen, ¿no? Y después, obviamente, más abajo tenemos la fascia transversalis, la grasa preperitoneal, el peritoneo, ¿no? Entonces, pero ¿qué vamos a ver qué ocurre por encima de la cicatriz umbilical, específicamente 2/3 superiores? El oblicuo mayor, ¿no? El oblicuo mayor tiene una fascia anterior y una fascia posterior, y estas pasan por delante del recto anterior del abdomen, ¿no? El oblicuo menor también tiene una fascia anterior que va por delante del recto anterior del abdomen, y el oblicuo menor, en este caso, también tiene una fascia posterior que va por detrás del recto anterior del abdomen, ¿no? Y el transverso del abdomen también tiene una fascia anterior, ¿no? Y posterior que va por detrás, ¿no? Del recto anterior del abdomen. ¿Y qué pasa por 2/3 superior, ¿no? De la cicatriz umbilical, ¿no? Lo que va a pasar, miren, entonces tenemos 3 fascias adelante, por decirlo así, y 3 por detrás, ¿no? Empate, ¿no? 3-3. Por ende, las hernias no son frecuentes aquí, ¿no? Donde sí van a ser, digamos, frecuentes son debajo de la cicatriz umbilical, ¿no? Específicamente, ¿no? En, en el tercio inferior de la cicatriz umbilical, ¿no? Igual, la misma figura, los medial tenemos recto anterior del abdomen, ¿no? Y lateral, oblicuo mayor, menor y transverso del abdomen, ¿no? Dijimos, el oblicuo mayor tiene su fase anterior posterior que pasa por delante del recto anterior del abdomen. El oblicuo menor también tiene su fascia anterior, ¿no? Y posterior también del recto anterior del abdomen, ¿no? Esto pasa por debajo de la cicatriz umbilical, acuérdense. Y el transverso del abdomen también tiene, ¿no? Su fascia anterior y posterior del recto anterior del abdomen. O sea, 6-0, pues, ¿no? Goleada. El otro era 3-3, ¿no? Empate, pero acá imagínense, pues lo dejan solo, acá no hay nada. Entonces, por ende, más frecuente quizás por ahí, ¿no? Las hernias
que puedan aparecerse, pues, ¿no? Luego tenemos, bueno, acá vemos, por ejemplo, seguimos viendo el recto anterior del abdomen, ¿no? El recto anterior del abdomen. Acá encontramos lo que viene a ser el arco de Douglas, ¿no? Forman como un arco y le pusieron arco de Douglas, ¿no? Bueno, hay ligamentos relacionados con la pared anterior del abdomen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en este caso, el ligamento de Cooper, ¿no? Que viene a ser el tendón pectíneo, algunos libros también lo llaman así. Recuerden que es el más resistente del cuerpo humano, ¿no? Y se inserta en lo que viene a ser en la cresta pectínea, ¿no? Y obviamente se va a formar por el tendón del músculo pectíneo, ¿no? El ligamento de Gimbernar, ¿no? La fascia transversalis, ¿no? El ligamento de Coles y el ligamento también, ¿no? De Engle, pues, ¿no? Y el tendón conjunto también, obviamente. Acá, por ejemplo, también tenemos el ligamento inguinal, ¿no? Acá está. El ligamento inguinal, recuerden que es una condensación de la fascia del músculo oblicuo mayor o oblicuo externo y se va a insertar en la espina ilíaca anteroexterna, ¿no? Y de ahí se va a dirigir hacia lo que viene a ser el pubis, ¿no? Y luego, acá también, pues, ¿no? El ligamento en su parte distal, en su parte interna, va a formar el ligamento de Gimbernar, ¿no? También llamado ligamento lacunar también, pues, ¿no? Y el conducto inguinal, ¿no? Vamos a ver qué viene a ser todo esto, ¿no? Todo esto donde va este puntito rojo es el ligamento inguinal, ¿no? Ligamento inguinal, ¿no? Recuerden, como ven acá, es oblicuo, ¿no? Más o menos mide 4 centímetros de largo, ¿no? Se dirige, como ven, hacia abajo, medialmente paralelo al ligamento inguinal, ¿no? ¿Y qué va a contener? Obviamente en el varón, el cordón espermático, ¿no? En el varón, el cordón espermático y en la mujer, el ligamento redondo, pues, ¿no? En la mujer. Entonces, obviamente tiene límites este conducto inguinal, ¿no? Por delante va a estar, ¿no? El ligamento inguinal, ¿no? Del conducto inguinal estamos hablando, por delante el ligamento inguinal, el piso también lo forma en la parte superior estaría el músculo oblicuo, ¿no? Menor y transverso del abdomen, y hacia atrás tenemos la fascia transversalis, el ligamento de Gimbernar y el ligamento de Coles, ¿no? Luego, obviamente, mencionamos que el conducto inguinal en el varón lo va a formar el cordón espermático, ¿no? Pero este cordón espermático a la vez tiene elementos, ¿no? A la vez va a tener elementos, ¿no? ¿Cuál es el contenido? ¿No? Pregunta también examen de nada, presentado médico, ¿no? Del cordón espermático, el conducto deferente, ¿no? Que cuando uno lo palpa es como un alambre bien duro, ya el conducto deferente, ¿no? También contiene la arteria deferencial, ¿no? La arteria deferencial, ¿no? La arteria testicular, ¿no? El plexo venoso anterior, ¿no? Y lo que viene a ser el plexo venoso posterior, el músculo cremaster, los vasos linfáticos, la rama genital del génito crural y el nervio abdomino genital menor, o también llamado nervio ilio inguinal y la arteria funicular. Entonces, todo ello viene a ser, digamos, el contenido de ese cordón espermático, pero recordemos algo muy importante que nos sirve siempre, pues, ¿no? También es pregunta, examen de NAN, resultado médico, que en este caso recuerden que la vena testicular, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la vena testicular derecha, ¿no? Acá está, bueno, la vena testicular derecha va a drenar o va a desembocar, ¿no? En la vena cava inferior, ¿no? La vena testicular derecha va a desembocar o va a drenar en la vena cava inferior, ¿no? Mientras que, ¿no? La vena testicular izquierda, ¿no? Va a drenar o va a desembocar, ¿no? No en la vena cava inferior, ¿no? No en la vena cava inferior, sino en la vena renal izquierda, ¿no? En la vena renal izquierda, ¿no? Por eso a veces eso preguntan, como le digo, en exámenes, pues, bueno, cualquier tipo de examen, no, pero más, ¿no? Un examen de narco médico, porque a veces uno dice, no, le pregunta, en la vena cava inferior, no, pues, ¿no? Dijimos que la vena testicular izquierda desemboca en la vena renal izquierda y la vena testicular derecha, ¿no? En la vena cava inferior, pues, ¿no? Y luego encontramos que
En la mujer, pues, ¿no? En la mujer, pues, ¿no? Obviamente, pues, no va a ser contenido, pues, el cordón espermático, pues, ¿no? La mujer es distinto, pues, ¿no? Su contenido va a ser el ligamento redondo del útero, ¿no? Ligamento redondo del útero, ¿no? Además, en este caso, vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar, en este caso, que también otro componente viene a ser la arteria funicular, ¿no? La arteria funicular, ¿ya? La arteria funicular, ¿no? La arteria funicular, ¿no? Y el nervio abdominogenital menor, ¿no? Ese es el contenido en lo que viene a ser, ¿no? En la mujer, ¿no? Contenido en la mujer. Luego pasamos a un punto muy importante, ¿no? De acá, bueno, si son estudiantes de medicina, ¿no? Pero otros también, o cualquier rama de la salud, ¿no? Obviamente es conocer, ¿no? Todos a veces tenemos un familiar, ¿no? Oye, me sale una bolita acá en la barriguita, ¿no? ¿Qué es esto, no? Mínimo, pues hay que, aunque sea conocer, pues saber que tenemos puntos débiles anatómicos, ¿no? Que existen obviamente en nuestro organismo, en nuestro cuerpo humano, en nuestro abdomen, y pues es importante saberlo, conocerlo, pues, ¿no? Entonces, estos puntos débiles anatómicos se llaman así porque son áreas que no son suficientemente fuertes para impedir la salida del contenido visceral, ¿no? Y por ende va a producir una hernia, ¿no? Entonces encontramos lo que viene a ser, ¿no? Un primer punto, la semiluna de Spiegel, ¿no? Como ven, cuyos límites, ¿no? Más pregunta en examen de nada, sentado médico, ¿no? Viene a ser el músculo transverso del abdomen, ¿no? El músculo transverso del abdomen, ¿no? Y el músculo, ¿no? Recto anterior del abdomen, ¿ya? Músculo transverso del abdomen, ¿no? Músculo transverso del abdomen, ¿no? En este caso voy a encontrar, ¿no? Músculo transverso del abdomen, ¿no? Y músculo recto anterior del abdomen, ¿no? Son los límites de esta semiluna de Spiegel, que es una área débil anatómica, ¿no? Y voy a encontrar, obviamente, por ahí van a salir las hernias, ¿no? Las hernias de Spiegel, ¿no? Las hernias de Spiegel, ¿no? Recto anterior del abdomen, ¿no? Y lo que viene a ser el músculo transverso del abdomen, ¿no? Yo ya tengo conocimiento de ello, examino a hernia de Spiegel, pues, ¿no? Luego tenemos, ¿no? Otra hernia bastante preguntada, pues, como le digo, son preguntas típicas, clásicas, que uno no puede dejar de saber, pues, ¿no? No puede pasar anatomía si no lo conoce, porque preguntan, pues, como le digo, pues, ¿no? En examen de NARS, no médico, ¿no? Unos van a querer entrar a salud, pues, ¿no? O quizás migrar, irse, pues, ¿no? Estados Unidos, España, ¿no? Lo preguntarán en inglés, otro idioma, pero son cosas clásicas, clásicas que uno no debe dejar de saber, ¿no? Tenemos el cuadrilátero de Greenfield, ¿no? Y el cuadrilátero de Greenfield, obviamente, ¿no? Un cuadrilátero tiene 4 lados, ¿no? Y cuyos límites viene a ser, en este caso, el músculo erector de la columna, ¿no? El músculo erector de la columna, el músculo oblicuo menor, el músculo oblicuo menor, doceava costilla, y el músculo serrato menor póstero inferior. Ya repito, el músculo erector de la columna, músculo oblicuo menor, doceava costilla, músculo serrato menor póstero inferior. Y por ahí salen las hernias de Greenfield, ¿ya? Por ahí aparecen las hernias de Greenfield. Pero para ello yo tengo que conocer obviamente mi anatomía, saber los límites, ¿no? Saber dónde voy a examinar. Señor, échese, volteese, voy a examinar, ¿no? Hay una bolita. Entonces, dentro de mi diagnóstico de diferenciales tengo y puedo plantear esta, ¿no? Esta hernia, ¿no? De Greenfield, ¿no? Esta hernia de Greenfield, ¿no? Que es otro punto débil anatómico, ¿no? La hernia de Greenfield, ¿no? Obviamente, pues a veces ya, ahí sí, quizás acá veo, por ejemplo, una hernia que ya abarca músculos, ¿no? Tendones, ya está, debería ser así, ¿no? Pero miren, acá ya está quitando espacio. Ya esto no aparece en un día, 2 días, ¿no? Aparecen años,
¿no? Eso a veces van a tener esos pacientes, no, tengo una bolita, no, es una bolita de grasa, ¿no? Pero no, a veces vienen a ser hernias, ¿no? Más que estamos ahora, ¿no? Personas a veces son esquivadores, cargan 100 kilos, 120 kilos, y eso multiplicado por 20, 30 años y a veces, pues, tanto esfuerzo, pues, aparecen varios tipos de hernias, pues, ¿no? Otra tenemos acá el triángulo de Petit, que viene a ser también llamado el triángulo lumbar inferior, ¿no? Cuyos límites viene a ser el músculo dorsal ancho, el músculo oblicuo mayor o oblicuo externo y la cresta ilíaca, ¿no? Son los límites de este triángulo de Petit, también llamado lumbar inferior, ¿no? Y el piso o el fondo lo forma el músculo oblicuo menor, ¿no? O oblicuo interno, ¿no? O oblicuo interno, ¿no? Y obviamente por ahí van a aparecer las hernias de Petit, ¿no? Hernias de Petit, ¿no? Bueno, también tenemos el anillo crural, pues, ¿no? Que es también llamado anillo femoral, llamado, ¿no? Ubicado por dentro, ubicamos por dentro los vasos femorales, ¿no? Y pueden pasar estructuras también abdominales en la región femoral, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, ¿no? Como una hernia femoral, ¿no? Contenido visceral, ¿no? Atraviesa intestino herniado que produce una protuberancia visible, pues, ¿no? Entonces, pues, ahí ya, pues, allá, a veces no sin caso, ¿no? Pero a veces se puede complicar, ¿no? Se puede complicar, ¿no? Luego tenemos otra, ¿no? Que es el triángulo de Hasselbalch, ¿no? El triángulo de Hasselbalch que vemos acá, obviamente tiene tres límites, ¿no? Viene a ser el músculo recto anterior del abdomen, ¿no? Los vasos epigástricos inferiores, o sea, arteria y vena epigástrica inferior, y el ligamento inguinal, ¿no? Forman el triángulo, ¿no? De Hasselbalch, ¿no? Y obviamente por ahí van a salir las hernias inguinales, ¿no? Directas, ¿no? Por el triángulo de Hasselbalch, ¿no? Y recuerden que voy a encontrar también el anillo inguinal externo, ¿no? Que es el orificio de salida de las hernias inguinales, ¿no? Tipo indirectas, que se producen al transitar las asas intestinales por el conducto inguinal, ¿no? Hacia la bolsa escrotal. Bueno, acá por ejemplo tenemos, ¿no? A veces puede haber una cicatriz, ¿no? Una hernia umbilical, ¿no? Que va, cicatriz umbilical, que obviamente se va a debilitar después del embarazo, por ejemplo, ¿no? ¿No? A veces va gestando, imagínense, ¿no? Usted le va a tocar, ¿no? Yo me acuerdo que mi serún llegaba, ¿no? Una gestante, ¿no? Y aparte tenía su hernia. ¿Qué van a hacer ustedes, no? Va a dar, primero operamos la hernia, el embarazo, etcétera. Obviamente, primero el embarazo, pues, ¿no? Ya después que se opere su hernia, ¿no? Porque obviamente hay que primar, pues, ¿no? Obviamente la vida del bebito, ¿no? Y obviamente, pues, ¿no? Ustedes van a operar, ¿no? Ese tipo de hernia, ¿no? Y bueno, pues, a los que les interese la cirugía general, pues, ellos van a resolver ese tipo de problemas, ¿no? Y luego tenemos acá, por ejemplo, la línea alba, ¿no? Que viene a ser una debilidad de la línea media, ¿no? Del abdomen, ¿no? También tenemos en las mujeres, pues, ¿no? Las embarazadas, acá les queda siempre su cicatriz, ¿no? A veces quieren echarse una crema, algo de ello, pero obviamente pues es propio del organismo, ¿no? Bueno, hay puntos dolorosos del abdomen también, porque tienen que recordar, pues, ¿no? Como les mencioné, ¿no? ¿Dónde? Pues, digo, a ver, examíname la vesícula biliar. Se ponen a buscar el hipogastrio, ¿no? La fosa ilíaca izquierda, ¿no? Entonces, hipocondrio izquierdo, no, pues, ¿no? Existe, ¿no? Lo que viene a ser en este caso, ¿no? En este caso va a existir, en este caso voy a encontrar el punto de McMurphy. Cuando le hablen ustedes de dolor abdominal, hipocondrio derecho, ¿no? Náuseas, vómitos, ¿no? Pero la persona ingesta de grasas, ¿no? A veces comen el pellejito ahí del pollito, y todo el negrito que se come ahí el pellejito, hasta el huesito, no le dejan nada al perro y pucha, ya, pues eso multiplicado por 20, 30 años, pues dolor, cólicos tremendo, pues, ¿no? A veces puede ser cálculos vesiculares, litiasis vesiculares, pues, ¿no? Pero ya se puede complicar cuando sea una colicistitis aguda, ¿no? Una colicitis aguda ya es una emergencia, ¿no? Ya las paredes van a estar engrosadas y todo ello, y pues hay que sacar la vesícula, ¿no? Pero para ello yo tengo que buscar, pues, el punto de Murphy, ¿no? No solo a ciegas voy a tocar, ¿no?
Primero, ¿no? La clavícula, punto medio de la clavícula, una línea hacia abajo, línea media clavicular. Mi otra intersección del ombligo hasta la región axilar. Entonces, esa intersección es el punto de McMurphy, ¿no? Ustedes van a estar, ¿no? Siempre les voy a decir, ¿no? En su serum, ¿no? Porque a eso apuntan, pues, ¿no? El médico general, ¿no? Todos hemos pasado, bueno, pasado por eso y van a pasar por eso, ¿no? Entonces llegan, pues, y bueno, depende, ¿no? Es calmar el dolor en primer momento, ¿no? Vía oral, endovenoso, a veces gente se hospitaliza, pero ya, pues, a veces las paredes están engrosadas, hay colangitis, ¿no? Que fiebre, ictericia, dolor abdominal, ¿no? Náusea, vómito, etcétera, pues ya, no, eso es emergencia, operarlo, ¿no? Pero tienen que escribir algo en la historia clínica, pues, ¿no? No van a poner solo síndrome doloroso abdominal, ¿no? En su abdomen hay McMurphy positivo y pues llamar al cirujano, ¿no? Te voy a mandar un paciente, ¿no? Del hospital que está a 15 horas, ¿no? No, pero ya no, acá no tengo ecógrafo, ya le he puesto tramador, yo, 3, 4, entonces ayúdeme, porque ya te, mándalo nada más, pues, ¿no? Entonces me evito un problema, ¿no? Voy a tocar y palpar ese dolor y bueno, pues ya puedo diagnosticar colecicitis aguda, pues, ¿no? Entonces, bueno, también hay otro punto que es el cuadrilátero de Chaufart, ¿no? Que ya se da más para personas con enfermos del coledo codistal, la ampolla de Bater, ¿no? O cola o cabeza del páncreas, ¿no? Vamos a encontrar la famosa apendicitis, ¿no? ¿Quién, a uno de ustedes le habrá dado, familiares, conocidos? Es el punto de McBurney, ¿no? McBurney, ¿no? ¿Cómo lo encuentro? ¿No? Ombligo hasta la espina ilíaca antero superior, trazo mi línea imaginaria, ¿no? Y hago 3 tercios, ¿no? Tercio externo, tercio medio, tercio interno. La unión del tercio externo con tercio medio viene a ser el punto de McBurney, ¿ya? Pero es McBurney, ¿ya? No es Mickey Mouse, no es McBurney. Entonces aprieto acá en fosa ilíaca derecha y el paciente con un dolor tremendo, un abdomen en tabla, ¿no? Eso asociado a fiebre, náuseas, vómitos, ¿no? No hay diarrea, nada de eso y rápido tengo que, bueno, no, operarlo, ¿no? Ya voy a dar la interconsulta al cirujano, pues sí, se los paso, pues, ¿no? Obviamente hay como 50, 60 puntos para apendicitis, ¿no? Obviamente, imagínense, ¿no? Nos faltaría tiempo, ¿no? Pero también recuerden que hay un triángulo apendicular, ¿no? Que lo conforma el punto de McBurney, ¿no? El punto de Lance y el punto de Morris, pues, ¿no? Obviamente ese el paciente llega, nosotros ya con solo verlo nada más, ¿no? Se agarra la fosa ilíaca derecha, es apendicitis. Ya ese ya con verlo, ya nosotros sabemos que ya qué va a hacer, pues, ¿no? Entonces, pues, ya ese paciente se queda, ¿no? Ustedes van a ser seguramente cirujanos generales, ¿no? 7 años de medicina, 3 más 3 la residencia de cirugía general, ¿no? Y pues operarán, pues, ¿no? Esa apendicitis, ¿no? Que obviamente, como está irrigada por la arteria apendicular, pues causa problemas, ¿no? Y obviamente, pues, la causa hasta ahora es desconocida, ¿no? Hace por la obstrucción de un fecalito en la luz apendicular, etcétera, pues, ¿no? Entonces, es importante conocerlo, pues, ¿no? Y recuerden que el diafragma tiene lo que viene a ser el centro frénico, los pilares, que es el derecho a nivel de la vértebra lumbar L3 y el izquierdo a nivel de la vértebra lumbar L2, ¿no? Y luego tenemos, también pregunta examen de NAR, recetado médico, los hiatos diafragmáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los hiatos? Son orificios, ¿no? El diafragma va a tener orificios, ¿no? Por donde va a pasar, por ejemplo, la vena cava inferior. ¿A qué nivel vertebral pasa, ¿no? La vena cava inferior en el diafragma, o sea, el hiato diafragmático a nivel de T8, ¿no? El hiato esofágico a nivel de la vértebra torácica 10, ¿no? Y el hiato aórtico a nivel de la vértebra torácica, 12, ¿no? Va en cadena, ¿no? T8, T10, T12. Ven acá inferior, esofágico, aórtico, respectivamente, pues, ¿no? Y ahora vamos a pasar a lo que viene a ser, en este caso, ¿no? El esófago, ¿no? Con respecto al esófago, tenemos lo siguiente, pues, ¿no? Obviamente, el esófago, ¿no? Recuerden que su límite viene a ser la faringe, ¿no? Obviamente, primero que este es un conducto músculo membranoso, ¿no? El esófago, ¿no? Y obviamente también, ¿no? Su límite vertebral superior es ¿no? El C6, ¿no? Que coincide con la faringe y va hasta ¿dónde? Hasta el estómago. Como ven, es un conducto que va a conducir al estómago,
¿no? El bolo alimenticio. Tiene 3 porciones. La porción cervical, la porción torácica y la porción abdominal, ¿no? El esófago abdominal es este pequeñito de acá, ¿no? De esto recuerden que su límite vertebral superior es la vértebra torácica 10. Su límite vertebral inferior es la vértebra torácica 11. Más o menos mide 2 a 3 centímetros de largo, ¿no? Y dijimos que cuando atraviesa el diafragma es el hiato esofágico, ¿no? Recuerden que la cara anterior corresponde al peritoneo, ¿no? La cara posterior y lateral son retroperitoneales, ¿no? Recuerden que también a la izquierda, ¿no? Bueno, va a encontrarse lo que viene a ser el cardias, ¿no? El ángulo de His, el cual presenta una prolongación interior del estómago denominada válvula de Gubarov, bueno. Y a la derecha está la curvatura menor, bueno. Recuerden que también tenemos, ¿no? Un mecanismo fisiológico que viene a ser el esfínter esofágico inferior, ¿no? Que impide la regurgitación gástrica, ¿no? ¿Quién de ustedes alguna vez hemos comido una comida copiosa, etcétera, y nos quiere regresar el alimento, ¿no? Sentimos mal aliento, pirosis, por eso se llama eso enfermedad reflujo gastroesofágico, ¿no? Porque esto quiere ocurrir, se vence esta presión, que es normal, que es fisiológico, se vence. Y obviamente lo sentimos, pues, cuando se nos escapa, ¿no? Una sensación amarga, ¿no? Entonces, porque recuerden que el pH es ácido, ¿no? Y eso que vaya al esófago puede lesionarlo, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Recordar, ¿no? Acá, por ejemplo, acá tengo la mucosa esofágica, el hiato esofágico que viene a ser la abertura, el esfínter esofágico inferior, que es el mecanismo fisiológico, ¿no? Voy a encontrar también importante, pregunta examen de NAR, recetado médico, la irrigación del esófago, ¿no? Que obviamente, vamos a hablar del abdominal, no estamos tocando el cervical ni el torácico. Entonces, la irrigación del esófago abdominal está dado por las ramas esofágicas que van a provenir de las ramas, ¿no? De la arteria coronaria estomáquica, también llamada arteria gástrica izquierda, ¿no? También llamada arteria gástrica izquierda, ¿no? Que recuerden que esta arteria es rama del tronco celíaco, ¿no? Ramas, ¿no? Del tronco celíaco, ¿no? Y en este caso también recuerden que lo irriga lo que viene a ser, ¿no? Las ramas, ¿no? En este caso, esofágicas, de las ramas de las arterias diafragmáticas inferiores, bueno. Y también lo irriga las arterias esofágicas que provienen de la arteria aorta, ¿no? De la arteria aorta. Y el drenaje venoso, ¿no? Va a estar dado por las venas esofágicas, ¿no? Estas más bien van a drenar o desembocar en la vena gástrica izquierda, ¿no? Que luego va a terminar en la vena porta, ¿no? Luego que termina en la vena porta, ¿no? Y la inervación, ¿no? Es un nervio vago, ¿no? Décimo par craneal, como ven, no tiene nada de vago, ¿no? Siempre algunos les he mencionado a mis alumnos, pues, es el nervio más trabajador, más chamba de todo, ¿no? Tienen un amigo y hoy neumogástrico, más bien lo están felicitando porque es, es el nervio vago, es el que lo van a ver en varios capítulos, ¿no? Entonces lo inerva también, en este caso, el nervio vago izquierdo, que se hace anterior, y el nervio vago derecho, que se hace posterior, pues, ¿no? Bueno, también hay drenaje linfático, ¿no? Que son a nivel, en este caso, de los ganglios celíacos, ¿no? Y seguimos descendiendo al estómago, ¿no? Algunos de ustedes van a ser seguramente gastroenterólogos, ¿no? 7 años de medicina, maestría en gastroenterología, ¿no? O quizás alguno de ustedes se va a hacer una endoscopía, y es eso, ¿no? A veces llegan hasta el esófago, hasta el estómago, y vamos a ver más, puede llegar hasta el intestino delgado, ¿no? Una colonoscopía hasta el intestino grueso. Entonces, esto es el estómago, ¿no? Como ven, según Testudo refiere que es una porción dilatada del intestino inferior del embrión, ¿no? Que en este caso ocurre el sitio de transformación de los alimentos en quimo, ¿no? Que dice Skandalakis, que es otro autor, ¿no? El estómago es una bolsa que conecta, ¿no? Como hemos visto, ¿no? El esófago abdominal, ¿no? Con la primera parte del duodeno, ¿no? Miren, este, por ejemplo, viene a ser la curvatura mayor y este es el epiplon mayor o gastrocólico, pues, ¿no? Obviamente, como mencionamos, se encuentra en el hipogastrio, ¿no? Y un poquito en el hipocondrio izquierdo, tiene la forma de una J mayúscula, ¿no?
Más o menos su dimensión es 25 por 12 por 8, ¿no? Una capacidad de almacén de 1300 a 1500 centímetros cúbicos, ¿no? Recuerden que las partes del estómago, ¿no? Acá tenemos, como ven, lo que viene a ser, ¿no? Acá está el esófago abdominal, ¿no? Acá tengo, después empieza lo que viene a ser el fondo, cuerpo y el antro, ¿no? Y el antro se divide por este surco intermedio en dos partes, ¿no? La parte pilórica hacia el duodeno y el antro pilórico, ¿no? También tiene dos ángulos, ¿no? Entre esófago abdominal y fondo gástrico, el ángulo de His, y entre la curvatura menor, ¿no? Y esto lo que viene a ser el antro, la incisura angularis, ¿no? Entonces recuerden que el fondo gástrico se ubica a la izquierda del cuerpo, el cuerpo un poco más a la izquierda y la región pilórica a la derecha, ¿no? La misma que se subdivide por la presencia de este surco intermedio, pues, ¿no? Entonces, ¿no? El estómago tiene que ver bastante con el número 2, ¿no? Tiene dos orificios, que es el cardias a nivel de T11, ¿no? Octavo cartílago costal izquierdo, y el píloro a nivel de L1, a la derecha de la línea media. Tiene dos bordes, ¿no? Un borde derecho, que es la curvatura menor, y un borde izquierdo, que es la curvatura mayor. Tiene dos porciones, ¿no? Una porción vertical y una porción horizontal. Tiene dos tuberosidades, ¿no? Una tuberosidad mayor y una tuberosidad menor, ¿no? Y como les dije, dos ángulos, ángulo de His, incisura angularis, ¿no? Bueno, y obviamente este estómago no se encuentra solo, ¿no? Miren, al hígado lo une el epiplón menor o epiplón gastro hepático, ¿no? Que tiene una pars condensa que está de verde y una par flácida. Y además se encuentra este ligamento, ¿no? Que está entre el hígado y el duodeno, el ligamento hepatoduodenal. Y luego tenemos entre el vaso y lo que viene a ser el estómago, el epiplón, ¿no? Gastro esplénico, ¿no? Epiplón o aumento gastro esplénico. Todos estos aumentos epiplones hacen que este órgano, que es el estómago, digamos, se encuentre en su cuadrante correspondiente, ¿no? Y luego tenemos el epiplón mayor o gastrocólico que lo va a unir al colon transverso, ¿no? Que es como un delantal. El epiplón mayor o gastrocólico, ¿no? En este caso curvatura mayor hacia el colon transverso, ¿no? Acá nuevamente, ¿no? El epiplón menor o gastrohepático, ¿no? Luego voy a encontrar en la lista la curvatura mayor, todo esto, ¿no? El epiplón mayor o gastrocólico, ¿no? Lo rojo viene a ser el fondo gástrico, ahí está el cardias, ¿no? Lo verde viene a ser el cuerpo, ¿no? El antropilórico, ¿no? El conducto y el píloro, ¿no? Nuevamente, estómago, hígado, epiplón menor o gastrohepático, acá el vaso, epiplón gastroesplénico, el epiplón mayor o gastrocólico que une la curvatura mayor del estómago con el colon transverso, ¿no? Y luego, nuevamente, recuerden que a la derecha del estómago se encuentra, como dijimos, el hígado, ¿no? A través del epiplón menor, a la izquierda el vaso, a través del epiplón gastroesplénico, por detrás la transcavidad de los epiplones, ¿no? Por delante, lo que hemos visto, ¿no? La pared anterior del abdomen, ¿no? La curvatura mayor se relaciona con el colon transverso a través del epiplón mayor, ¿no? O gastrocólico, ¿no? Nuevamente, ¿no? Está el lóbulo hepático derecho, izquierdo, la fosa sufrénica izquierda, ¿no? El epiplón gastrohepático o aumento gastrohepático, el hiato de Wisslon, esa flechita amarilla, ¿no? El vaso, el epiplón mayor o gastrocólico, ¿no? Ahí está, esa flechita es la región celíaca de Luschka. Bueno, ahí está el páncreas, ¿no? Parte del cuerpo. El ligamento falciforme o suspensorio del hígado, que divide el lóbulo hepático derecho del lóbulo hepático izquierdo. Ligamento redondo del hígado, ¿no? Bueno, el tronco arterial o celíaco, ¿no? Esa flecha de ahí, que me da la arteria coronaria estomáquica que irriga la curvatura menor del estómago, ¿no? Y también esa flecha roja, que son las arterias gastroepiploicas, que irrigan la curvatura mayor del estómago, ¿no? La arteria gastroepiploica izquierda y la arteria gastroepiploica derecha, ¿no? Nuevamente, ¿no? Miren, de arriba hacia abajo, hígado, estómago, miren este epiplón mayor o gastrocólico. Bueno, la constitución anatómica, ¿no? Ahí recuerden que tenemos la mucosa, ¿no? La capa submucosa, la capa muscular,
¿no? La serosa, el músculo longitudinal, ¿no? Y el músculo circular, ¿no? Y la parte oblicua también. Esto sí es muy importante, ¿ah? Pregunta examen de NAR, sentado médico, ¿no? ¿Quién irriga la curvatura menor del estómago? Como les dije, la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica y la arteria gástrica derecha o llamada pilórica, ¿no? La gástrica izquierda proviene del tronco celíaco y la gástrica derecha o pilórica proviene, ¿no? De la arteria hepática propia. ¿Quién irriga la curvatura mayor del estómago? La arteria gastroepiploica izquierda, que es rama de la arteria esplénica, y la gastroepiploica derecha, que es rama de la arteria gastroduodenal, ¿no? ¿Y quién irriga el fondo gástrico? Son los vasos gástricos cortos, que provienen de la arteria esplénica, ¿no? Y a veces encontramos una arteria gástrica posterior que es inconstante. Puede haber como no puede encontrarse, ¿no? Por ejemplo, estos son los vasos cortos, ¿no? Hay que tener cuidado durante una esplenectomía, ¿no? Porque se corta, imagínense, en un caño abierto, paciente pobre se desangra, pues, ¿no? Hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Y el drenaje venoso igualito, ¿no? De la curvatura menor, vena gástrica izquierda, vena gástrica derecha pilórica, ¿no? La curvatura mayor, vena gastroepiploica derecha, gastroepiploica izquierda, y el drenaje venoso del fondo gástrico por las venas gástricas cortas, ¿no? Y la inervación, ¿no? La inervación, ¿no? Otra vez nuestro amigo nervio vago, ¿no? Décimo par craneal. El tronco vagal anterior, que es el izquierdo, me da, esto es por delante, la rama hepática, también llamada rama nervio gastrohepático. Y hacia la curvatura menor del estómago, me da el nervio principal anterior, ¿no? De la curvatura menor del estómago, ¿no? O nervio latarjet anterior, ¿no? Que me da un nervio que se llama, por la forma de ello, nervio pata de cuervo anterior, ¿no? Entonces a la pregunta, ¿no? El origen de la rama hepática, nervio vago izquierdo, ¿no? El latarjet anterior, el nervio vago izquierdo, ¿no? Origen del nervio pata de cuervo anterior, el nervio latarjet anterior, ¿no? Acá vemos, ¿no? En este caso encontramos el nervio vago izquierdo, me va a dar la rama hepática, la tarjeta anterior y las patitas de cuervo anterior, ¿no? Igual, nervio vago izquierdo, tronco vagal anterior, la rama hepática, nervio la tarjeta anterior, nervio patita de cuervo anterior. ¿Y qué pasa por detrás? ¿No? En este caso ya sale el nervio vago derecho, tronco vagal posterior, ¿no? Me va a dar una rama que se dirige hacia el tronco celíaco, que es la rama celíaca, y me va a dar otra rama que inerva la curvatura menor del estómago, que es el nervio lateral posterior. Y este nervio lateral posterior también da sus patitas de cuervo posterior, pues, ¿no? Y también hacia el fondo gástrico me da una rama que es la rama asesina de Gracil, pues, ¿no? Entonces a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen de la rama asesina de Gracil, ¿no? El nervio vago derecho, tronco vagal posterior. De la rama celíaca, también del tronco vagal posterior o nervio vago derecho, ¿no? ¿Cuál es el origen nervio lateral posterior? En este caso, nervio lateral o nervio principal posterior de la curvatura menor del estómago o nervio lateral posterior, también el nervio vago derecho o tronco vagal posterior, ¿no? Y el origen del nervio patécoro posterior es el nervio, su origen, la tariet posterior, bueno, entonces es muy importante conocer ello también. Pregunta, examen de nada, recinto médico. Esto también a veces preguntan, ¿no? Ya con todo lo que les he mencionado, ¿no? Hay ganglios linfáticos, ¿no? Simplemente le pusieron números a dónde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, uno le pusieron acá los cardiales derecho, dos a la izquierda, ¿no? Itelcardias a la izquierda, tres curvatura menor, cuatro curvatura mayor, ¿no? Cinco suprapilóricos, ¿no? Seis infrapilóricos, ¿no? Siete, ¿no? Arteria gástrica izquierda, ¿no? Arteria gástrica izquierda. Ocho viene a ser la arteria hepática común. Nueve, se preguntan siempre, buscan las preguntas del banqueo del ENAM, esta es la que siempre preguntan. Nueve, tronco celíaco. ¿Ya? Después la 10, ya no se olviden de la 10, el hilio esplénico, acá está, hilio esplénico, 11, arteria esplénica, 12, ligamento hepatoduodenal, ¿no? 13, retropancreáticos, ¿no? 14, raíz del mesenterio, 15, la arteria cólica media, ¿no? La arteria cólica media,
y 16 que son los para-aórticos. Ya no se olviden 10, ilio esplénico. Y eso nos sirve, pues alguna vez ustedes habrán hecho una endoscopía, ¿no? Uno quiere hacer una endoscopía, miren a veces cómo puede encontrar este tipo de lesiones, pues, ¿no? Este, y obviamente es importante hacerlo a tiempo. Una misma gastritis, uno dice, tengo gastritis y nunca se ha hecho una endoscopía. El diagnóstico es microscópico, una gastritis, ¿no? Si solamente tengo el síntoma, es un reflujo gastroesofágico, una pirosis, pues, ¿no? Seguimos avanzando. Intestino delgado, miren, más o menos 7 metros de largo. El duodeno, más o menos, mide 25 centímetros. El yeyuno, 2 metros y medio. El ilion, 3 metros y medio, ¿no? Tiene 4 partes el duodeno, ¿no? 25 centímetros, ¿no? Primera porción, ¿no? Bulbo duodenal, 5 centímetros. Segunda porción o descendente, 7,5 centímetros. Porción horizontal, 5 a 10 centímetros. Y la porción ascendente, que viene a ser la cuarta porción, 2,5 centímetros, ¿no? Y luego tenemos el yeyuno, ¿no? Pero entre ellos se encuentra el ángulo de Trace, ¿no? Sí, por eso es importante. La definición de una hemorragia digestiva alta, todo lo que ocurre por encima del ángulo de Trace, ¿no? De una hemorragia digestiva baja, todo lo que ocurre debajo del ángulo de Trace, ¿no? Ese es por eso. Miren cómo está, este duodeno está enmarcado por lo que viene a ser la cabeza del páncreas, pues, ¿no? Entonces recuerden que la primera porción y parte inicial de la segunda van a ser lisas, ¿no? Paso un medito por acá, lisas, ¿no? La segunda, tercera y cuarta porción van a presentar estos pliegues, ¿no? Estos pliegues que son como unos levantamientos llamado válvula connivente de Kerkrin, ¿no? Recuerden que el duodeno es retroperitoneal, ¿no? Salvo en su primera porción, pues, ¿no? Acá también vemos, ¿no? Las válvulas conniventes, ¿no? O de Kerkrin, ¿no? Acá vemos, ¿no? Recuerden que de las 4 porciones, la segunda porción puede decirse que es la más importante, ¿no? Porque preguntan, ¿no? Examen de NAR, sentado médico, tenemos las dos papilas, ¿no? La papila duodenal mayor abajo, y es mayor porque van a llegar dos elementos importantes, el conducto pancreático principal o de Wirsung y el colédoco, ¿no? Y el colédoco, recuerden que a la vez se forma del conducto cístico y el conducto hepático común, ¿no? Y el conducto hepático común a la vez se forma del conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. Y en la papila duodenal menor va a desembocar, ¿no? Solamente el conducto pancreático accesorio, ¿no? O de Santorini, ¿no? Y recuerden que entre papila duodenal mayor menor hay más o menos una distancia de 10 a 20 milímetros, ¿no? Y recuerden que la papila duodenal mayor, ¿no? Hay una carúncula, que es sobre una elevación, ¿no? Más o menos posición posteromedial del duodeno, más o menos 8 a 10 centímetros distal al píloro, ¿no? Acá vamos a encontrar nuevamente las 4 porciones, ¿no? Primera porción o bulbo duodenal, segunda porción o descendente, tercera horizontal, cuarta porción ascendente, ¿no? Ángulo del trace y después continúo con el yeyuno, ¿no? Nuevamente, ¿no? Para recordar, papila duodenal mayor abajo, papila duodenal menor arriba, ¿no? Obviamente ahí tenemos la ampolla de Vater, ¿no? Y así como había un esfínter, ¿no? Que evita el reflujo gastroesofágico, también tenemos un esfínter de Oddi, ¿no? Que también es fisiológico. Lo normal es que vaya de arriba hacia abajo, pero en patologías esto regresa. Entonces el esfínter de Oddi trata de que esto no ocurra, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la irrigación, ¿no? De lo que viene a ser, ¿no? En este caso el duodeno, ¿no? Las arterias pancreatoduodenales, obviamente, ¿no? La arteria pancreatoduodenal superior, que es rama de la arteria gastroduodenal, y la arteria pancreatoduodenal inferior, que es rama de la arteria mesentérica superior, pues, ¿no? Acá tenemos la arteria pancreatoduodenal superior y arteria pancreatoduodenal inferior, pues, ¿no? Y el drenaje venoso, pues, está dado más por la porción izquierda, es la vena esplenomesenterica, y la derecha la vena mesentérica superior, ¿no? Y obviamente los linfáticos es la vena hepática propia, esplénica y la gastroduodenal. Y la inervación, ¿no? Está dado por lo que viene a ser, ¿no? Los nervios vagos, ¿no? Acá está el número 1, plexo celíaco, también llamado plexo solar, y el plexo nervioso mesentérico superior, pues, ¿no? Y lo que viene a ser ¿no? Mencionarles nuevamente, ¿no? El duodeno solo 25 centímetros, ¿no? Yeyuno ilion, todo para llegar casi hasta 6 a 7 metros, pues, ¿no? Luego recordemos que
duodeno, miren acá tenemos el yeyuno, y luego vamos a ver el ilion, ¿no? Ciego, y lo que es para ingresar al colon, pues, ¿no? Recuerden que, como les dije, el yeyuno más o menos 2,5 metros, el ilion 3,5 metros, ¿no? Recuerden que también el yeyuno es continuación, obviamente, del duodeno, como les dije, a partir del ángulo de Trace, ¿no? O ángulo duodeno-yeyunal al lado izquierdo de L2, ¿no? Hay diferencias, miren. Por ejemplo, el yeyuno está arriba, tiene abundantes pliegues, válvulas con nivel de Kerkring. Miren, el ilion 0. Yeyuno más grueso, más delgado es el ilion, ¿no? Y hay otras diferencias. Por ejemplo, el yeyuno es más oscuro, más grueso, como les dije, está más irrigado, ¿no? Los vasos rectos son más largos que el ilion, tiene arcadas más grandes que el ilion, ¿no? Más grasa tiene el ilion que el yeyuno, ¿no? Más válvulas con niveles de Kerkring o pliegues circulares lo tiene el yeyuno, más que el ilion, ¿no? Las placas de Peyer también son más numerosas en el ilion que el yeyuno, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la raíz del mesenterio, ¿no? Acá voy a encontrar también a ese nivel, ¿no? Está la flecha verde, la raíz del mesenterio, ¿no? Acá voy a encontrar lo que viene a ser esa flecha, el tercio proximal, se encuentra en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, ¿no? El tercio medio se encuentra en la mitad izquierda del abdomen, ¿no? Se relaciona con el colon descendente, ¿no? Acá encontramos el tercio distal, ¿no? Que se encuentra en la mitad derecha y parte inferior, ¿no? Se relaciona con la vejiga urinaria y algunas asas se sitúan en el fondo del saco de Douglas, ¿no? Y luego tenemos que acabe el ilion, y ¿en dónde llegamos? Al ciego, ¿no? Intestino grueso, ¿no? Como ven, eso es hablar del ilion hasta el ano. El intestino grueso, ¿cuánto mide? 1,5 metros. Obviamente su calibre es más grueso, en este caso en el comienzo, que en el ciego, ¿no? Y disminuye gradualmente. Ya un momento, ya vamos a terminar. Listo, pero un momento voy a tomar un vaso de agua. Listo, entonces, en este caso es solamente 1,5 metros. Imagínense de esos 7 metros a 1,5 metros, ¿no? Vamos a ver que el calibre va a disminuir notablemente, pues, ¿no? Entonces, recuerden que, ¿qué diferencias hay? Miren, estas telitas amarillas son los apéndices epiploicos. Esas bolsitas amarillas son los apéndices epiploicos y eso no tenía el intestino delgado, ¿ya? Esto también, donde está el puntito rojo, viene a ser la tenia cólica, y eso no tiene el intestino delgado, ¿no? Estas depresiones que parece que le hubieran tenido un puñete acá y se ha quedado aplastado, son las austras o abolladuras, ¿no? Austras y abolladuras. Esto no tiene el intestino delgado, ¿no? Y el ciego, por ejemplo, la parte inicial, ¿no? Es la víscera grande que se continúa del ilion que vemos acá a través de la válvula iliocecal. No, más o menos mide 6,5 centímetros de largo, 7,5 de ancho, ¿no? Mira, por acá está el apéndice secal, pues, ¿no? Recuerden, este es el apéndice secal, ¿no? Miren, tiene distintas posiciones, ¿no? Es largo, como ven, estrecho, empieza en el ápice del ciego, trayecto variable, más o menos 2 a 20 centímetros, ¿no? Está cubierto por peritoneo a través del mesoapéndice y en su interior se encuentran los vasos apendiculares, ¿no? Entonces, es por eso que a veces la apendicitis es dolor en fosa ilíaca derecha, pero a veces migra. A veces son las retrosecales, tenemos que hacer la tomografía con contraste porque a veces entra el cirujano, entra el ginecólogo porque tienen dudas, ¿no? Una laparoscopía exploratoria porque hay mucha duda, pero porque el apéndice no es única, ¿no? Adopta varias posiciones. Acá vamos a encontrar dentro la válvula iliocecal, que es el punto donde termina el hilio terminal, y el ciego tiene dos labios, ¿no? Uno superior y uno inferior. Recuerden que el superior es casi horizontal, ¿no? Y el labio inferior es más largo y más cóncavo, ¿no? Nuevamente, ¿no? Válvula ileocecal, la porción terminal del ilion. Acá a veces, ¿no? Mala suerte, justo el fecalito se obstruye de la luz apendicular, ¿no? Y obviamente perdón, apéndice está irrigado por la arteria apendicular. Se obstruye acá, esa irrigación no va a llegar.
Entonces, ¿qué hay? Apendicitis, inflaman, ¿no? Y cuando es peritonitis, porque hay peritoneo alrededor, ese peritoneo cubre a todos los órganos. Entonces, ¿qué hay acá? Heces, imagínense, esto se revienta, heces por todo el organismo, ¿no? Por dentro, entonces sepsis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, las apendicitis son, pregunta también examen de nada, recetado médico clínico, no necesita ecografía, nada de eso, es clínico. El colon ascendente, no ciego, colon ascendente o colon derecho, no recuerde que se continúa al ciego, ¿no? A nivel de la válvula ileocecal, pase hacia arriba hasta la superficie inferior del lóbulo derecho, hepático, ¿no? En la vesícula biliar, donde se aloja como una impresión cólica, pues, ¿no? Y esto viene a ser el ángulo hepático, ¿no? Luego continúa como colon transverso, ¿no? Colon transverso, más o menos mide 50 centímetros, se extiende desde la flexura cólica derecha hasta la flexura cólica izquierda, es la porción más móvil del intestino grueso, y en su curso describe como una U, ¿no? Un arco, no está cubierta casi totalmente de peritoneo, ¿no? Colon descendente, ¿no? Trayecta desde el hipocondrio izquierdo, pasando por la flanco izquierdo, ¿no? La cara externa del riñón izquierdo, ¿no? Luego el colon descendente, el sigmoides, ¿no? Es importante, parece ese paciente, ¿no? Yo un tacto rectal, ¿no? O ese es introduzco, ¿no? Si encuentro el sangrado acá, es una rectoscopía, ¿no? O una sigmoidoscopía, ¿no? O una colonoscopía, depende de dónde encuentre yo el sangrado, ¿no? Entonces recuerden que este sigmoides mide 40 centímetros, se ubica siempre dentro de la pelvis, ¿no? Por su libertad, movimiento, es obligado a ser desplazado en la cavidad abdominal y es rodeado totalmente por el peritoneo, ¿no? Que forma el mesocolon sigmoideo, pues, ¿no? Y esto sí es muy importante, ¿ah? Pregunta examen de NAN, recetado médico, ya justo ya casi para terminar, ¿no? Justo ya vamos a cumplir la hora y media, tan rápido ha pasado todo y faltan muchas cosas que hablar, pero bueno, recuerden que la irrigación está por la arteria mesentérica superior, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser sus ramas, no? Miren acá, me va a dar la arteria pancreato-renal inferior, me va a dar ramas que irrigan al yeyuno, ramas que irrigan al ilion, la arteria ileocólica o ilioseco pendículo cólica, ¿no? Otra vez, acá está, la arteria mesentérica superior me va a dar las siguientes ramas. La arteria cólica media, ya mencionamos la arteria pancreato-renal inferior, ¿no? La arteria cólica derecha, la arteria ileocólica o ilioseco apendículo cólica, ¿no? Ramas yeyunales, ramas iliales. Todas esas son ramas de la arteria mesentérica superior, ¿no? Por tercera vez, si no quedó claro, pues no, si me preguntan, ¿no? Origen de la arteria pancreatonal inferior, cólica derecha, cólica media, ramas yeyunales, ramas ciliales, la arteria hilocólica, óleo seco, pendículo cólica, es rama de la arteria mesentérica superior, ¿ya? Por eso esto está, lo voy a compartir, ¿no? Con Valeria para que de todas maneras lo comparta, eso está todo ahí, ¿no? Y cuál es la, también preguntan, ¿no? ¿Cuáles las ramas de la arteria ilocólica o ilio seco pendículo cólica? ¿No? Sus ramas vienen, hay una nemotecnia que es ilioseco pendículo cólica, ¿no? Porque, ¿cuáles son sus ramas? Me da la arteria ilial, seco de arteria secal anterior, secal posterior, apendículo de arteria pendicular, ¿no? Y cólica de arteria cólica ascendente. Todas son ramas de la arteria cólica, ¿no? Entonces acá está, ¿no? La arteria ilocólica, sus ramas son ilio, acuérdense, ¿no? La arteria ilial, seco del ciego, secal anterior, secal posterior, apendículo, la arteria pendicular, y la cólica ascendente, pues, ¿no? Entonces, que quede claro, porque son preguntas clásicas, no pueden dejar de saberlas, ¿no? Más los que quieren ir para cirugía, ¿no? Pero igual, eso preguntan a todos, pregunta examen de nada, receta médico, eso preguntan. Y pasamos a en este caso, las ramas de la arteria mesentérica inferior, ¿no? Obviamente nace también de la aorta abdominal, ¿no? Nace de la aorta abdominal, pero sus ramas son las siguientes, pues, ¿no? La cólica izquierda, miren, me da la cólica izquierda, me da una rama que irriga al sigmoides, ¿cómo se va a llamar? Tronco de las sigmoideas, bueno, tronco de las sigmoideas, ¿no? Y me va a dar también, en este caso, su rama terminal, que es la arteria rectal superior o hemorroidal superior, ¿no? Arteria rectal superior o hemorroidal superior, ¿no? Me preguntan,
origen de la cólica izquierda, tronco de las sigmoideas, rectal superior, hemorroidal superior, todo es respuesta a la mesentérica inferior, no va a ser la superior, pues, ¿no? Y bueno, la mesentérica inferior nacen de la aorta abdominal, pues, ¿no? No quedó claro, ¿no? Sus ramas de la mesentérica inferior, cólica izquierda, tronco de las sigmoideas y su terminal, la arteria rectal superior, ¿no? O hemorroidal superior, pues, ¿no? Justo faltan 4 minutos para cumplir la hora y media. No se olviden, pues, los 7 hábitos del buen estudiante de medicina, pues, ¿no? ¿No? Y bueno, cualquier estudiante de la salud, obviamente, y bueno, cualquier persona, obviamente, ¿no? Lee y estudia todos los días, pues, ¿no? Recuerden, como siempre alguna vez les he dicho en clase, ¿no? Por ahí, seguramente, obviamente, pues, siempre dedicarle algún tiempo a cada curso, ¿no? Obviamente hay cursos de carrera como cursos también que no. Obviamente siempre dedicarle, tener un rol de estudio, pues no cuánto tiempo lo voy a dedicar a este, porque esto, yo les digo particularmente, ¿no? Hasta ahora a veces evalúo un paciente y tengo dudas y me voy a mi libro de fisiología, de bioquímica, anatomía, pues no, nunca uno deja de saber, ¿no? Entonces, ese hábito lo tiene que formar cada uno de ustedes, ¿no? Revisar artículos, guías, ¿no? En algunos de los cursos que llevamos, por eso les hago leer, pues, ¿no? Artículos de 30, 20 hojas, pues, ¿no? Y bueno, si está en inglés, eso es lo último que hay, ¿no? Un artículo que está a veces en castellano, eso en traducirse demora, pues, ¿no? Utiliza más la razón, obviamente, que la memoria, ¿no? Hay mnemotecnias, lamentablemente, bueno, las carreras, en este caso la salud de medicina, hay mucha memoria, pues, pero en sí todas las carreras la tienen, pero esto obviamente hay que razonarlo, pues, ¿no? Hay mnemotecnias, buscar las formas más fáciles para poder yo buscar, digamos, la respuesta y la ayuda al paciente, pues no, porque obviamente el paciente pues es el que tiene que salir ganando acá, pues no, porque estamos tratando vidas humanas, ¿no? Alguna vez le he mencionado también, no estamos tratando, digamos, ¿no? Electricidad, puertas, etcétera, que eso ¿no? Una casa se puede levantar, construir, se puede caer, etcétera, pero obviamente, ¿cómo se llama? Que se equivoquen con nuestro familiar, ¿no? Alguna vez nosotros somos pacientes, no hemos tenido familiares con COVID, amigos, y ahí sí no nos gusta, no nos gustaría que nos toquen, digamos, por ejemplo, a ellos, pues, ¿no? Tampoco no estudies para el examen, estudia para la vida, ¿no? Entonces siempre les digo también, nada vale tener un 20, 19, si uno como en la parte hospitalaria no me va a demostrar como estudiante, entonces, ¿a qué vamos? Pues, ¿no? Entonces uno demuestra en la parte hospitalaria, ahí en el campo, pues, ¿no? Ya todo lo que aprendió, ya sea en teoría y, bueno, en práctica, pues, ¿no? Y sé tu propia competencia, ¿no? No te enfoques en el resultado de los demás, ¿no? Supérate a ti mismo. Y por nada en el mundo te desanimes, ¿no? Obviamente siempre hay caídas, siempre hay malas notas, ¿no? Alguna vez he mencionado, a mí me rompía la historia clínica en la cara, ¿no? Me cerraron la puerta en la cara, etcétera, pero eso te animaba, pues para la siguiente tenía que ser mejor, ¿no? Las caídas, los tropiezos tienen que ser ahora, ¿no? Si están, digamos, formándose, ¿no? Si ya están cerca, ya preocuparse un poco más. Si ya terminaron, ahí sí ya ahí no hay forma de equivocarse, ¿no? Y obviamente no se desanimen. Si algo sienten que, digamos, están estresando, etcétera, es porque están aprendiendo, ¿no? Si la están pasando súper happy, ahí sí preocúpense, porque de verdad el tiempo pasa y no va a volver ¿no? Hacia atrás, ¿no? Y ten presente que las notas, ¿no? No reflejan de unos conocimientos, ¿no? Yo he visto alumnos que les ha ido muy mal, ¿no? Sí, vicas, tricas, etcétera, y como internos o residentes, perfectamente bien, ¿no? Entonces, a eso sacarle el provecho, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues frecuentar los hospitales, ¿no? Ahí se forman los verdaderos médicos, siempre es bueno, pero ahora estamos en esta pandemia, ¿no? Que cambió absolutamente todo, ¿no? Y en este minuto, ya casi por cumplir 1 hora y media que me dijo Valeria que hasta máximo tenía, pues es eso, pues, ¿no? Dedicarle la constancia, la perseverancia, ¿no? Siempre, en este caso, alguna vez, ¿no? En lo que estudien, pues, no sé, si hay alguien más de otra rama de salud, ¿no? Pensar, pues, ¿no? Mis padres invirtieron en esto, yo al terminar tengo que devolver eso, por decirlo así, y más, pues, ¿no? Obviamente es el sustento de nuestras vidas, ¿no? El sustento de nuestras vidas, ¿no? Todos queremos, digamos, el progreso personal y familiar. Bueno, yo de todas maneras esto lo voy a compartir con Valeria, ¿no? De todas maneras, si hay preguntas, si hay tiempo, normal, me la pueden hacer, si no, igual les dejé ahí siempre mi correo para que puedan consultarla. Muchas gracias con todos, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno,
¿Hay alguna pregunta para el doctor? Doctor, creo que había visto una pregunta en el chat. Allá, ya, en el chat. Allá, voy a ver justo acá. Ya, un momento, voy a ver el chat. A ver, por acá. Jesús Sebastián. Ya, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Allá, Jesús Sebastián, ¿no? La vitamina B12 se absorbe en el ilium. ¿Ya? ¿Correcto? Si hay otra pregunta, puedan realizarla sin ningún temor. Gracias también, ojalá que se haya entendido. En verdad hay el tiempo es muy apremiante, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar, pero bueno, espero me haya dejado entender, ¿no? De todas maneras, a Valeria le voy a compartir el PDF, la información, ¿no? Y obviamente, pues, ya cualquier cosa a posterior, como me estaba comentando, ¿no? Si hay otro tema, a bien, pues, normal. Bueno, yo ojalá que se pueda vencer esto del límite, ¿no? Porque solamente han entrado 100, me parece, pero así es, ¿no? Ojalá que se mejore y se pueda aumentar a más capacidad, porque hubieron bastantes alumnos que, que les pasé la voz, ¿no? Pero bueno, esperemos que una próxima haya una mejora, ¿no? Como pregunta su compañera Natalie, lo voy a compartir a Valeria y ella verá dónde lo comparte, ¿no? Para que pueda compartirlo con sus compañeros. Doctor, disculpe, las notas nos lo darán a nuestro correo, ¿no? Ah, las notas. Valeria, ¿cómo es eso de las notas? Ya, de acuerdo a las notas, va a ser si han dado su pretest y su post-test. Si su post-test pasa de 12, van a ser acreedores de un certificado. Y disculpe, ¿a qué hora vamos a dar el post-test?